Hay algunos factores predictores de un dolor persistente a nivel cervical, como son la edad, mayores de 40 años, si hay además existencia de lumbago o dolor de cabeza, cuando hay dolor cervical por traumatismo, si existe irradiación del dolor, si ya tuvo episodios previos de un dolor, o en el caso de la insatisfacción laboral se refiere a, más a una parte tanto mecánica del trabajo, o sea, que tenga movimientos repetitivos, que tenga que levantar la cabeza, como a una parte de insatisfacción laboral, o sea, que el paciente no tenga satisfacción en relación a las expectativas en su trabajo, ¿no? Y a su función. El dolor crónico es más frecuente en mujeres, ¿ya? En este caso se relaciona, como mencioné, con trabajos con alta exigencia o en los que hay que realizar un mayor esfuerzo físico, posturas forzadas o mantenidas con la cabeza en los brazos, trabajos sedentarios, donde haya sobrecarga física y movimientos repetitivos, y ausencias de pausas en el trabajo. La cervicalgia puede ser consecutiva a trastornos mecánicos en un 80% de los casos, o a enfermedades de carácter inflamatorio, tumoral o infeccioso, que son hasta un 20% de los casos. También puede ser expresión de trastornos psicosomáticos sin base orgánica, y bueno, en este caso, por ejemplo, la clasificación de cervicalgia aguda la clasifica de 7 días, subaguda de 7 días hasta 7 semanas y crónica más de 7 semanas. Algunas causas de dolor cervical que vamos a ver: el dolor cervical mecánico e inflamatorio es importante, y esto también se puede aplicar a nivel de columna dorsal y a nivel de columna lumbar. En la raquialgia, dividirla en estas tres características, entre si es mecánico, inflamatorio o tiene características mixtas, ¿no? Mecánico va a ser un dolor que se presenta sobre todo al movimiento, con el esfuerzo físico, y va a ceder al reposo. En cambio, un dolor inflamatorio más bien inicia o comienza en el reposo y puede mejorar con el movimiento, ¿no? A veces el dolor inflamatorio puede hacer que el paciente despierte, ¿no? Después de estar en la mañana, a primeras horas de la mañana, por el dolor. Entonces, el dolor cervical mecánico puede ser una cervicalgia irradiada, que puede ser no segmentaria o segmentaria, como por ejemplo cuando hay radiculopatías. En el dolor cervical inflamatorio tenemos las enfermedades reumáticas, ¿no? Tenemos que pensar en estas, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que suele afectar a nivel cervical, la espondilitis anquilosante y otras espondiloartropatías, que también puede afectar columna cervical, lumbar, dorsal. La fibromialgia también, como parte de este cuadro, la artritis crónica juvenil, polimialgia reumática, polimiositis, entre otros. En lo que es tumores, que pueden ser primarios o metastásicos, tenemos el cáncer de próstata, mama, riñón, pulmón y tiroides, en general. Y las infecciones están las discitis, ¿no? Que también va a dar un dolor local. Puede ser mixto, o sea, que haya tantos síntomas de un dolor mecánico como inflamatorio, una osteomielitis, meningitis, el herpes zóster, ¿no? Que puede afectar esta región, o la enfermedad de Lyme. En relación al dolor cervical referido es un dolor que clásicamente, ¿no? Puede ser de una víscera o de otro órgano, y que no va a ser muy específico de la zona, va a ser un poco mal localizado de repente, ¿no? O difuso. Entonces puede estar secundario a enfermedades abdominales o diafragmáticas, cardiopatía isquémica también, ¿no? Recordemos, un aneurisma de aorta, tumores del vértice pulmonar, insuficiencia vertebrovascular. En personas mayores hay que pensar en afección, cuando es cervicalgia crónica, también hay que pensar en afección de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias vertebrales, ¿no? Patología cromioclavicular, temporomandibular y síndrome del desfiladero torácico. Acá hay algún cuadro donde hay ciertas condiciones que deben de requerir una evaluación urgente. Por ejemplo, cuando se sospecha de una infección, en primer lugar la discitis o un absceso epidural, podríamos encontrar además fiebre, signos de meningismo, sudoración nocturna o fotofobia, ¿no?
y tendremos que buscar en el examen físico, que es de suma importancia, los signos meningios como Kernick y rigidez de nuca, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de condiciones inflamatorias, ahí, si bien no es el 100%, pero las características del dolor van a ser sobre todo inflamatorias. Podemos buscar si es que hay compromiso articular periférico, si hay rigidez matinal y si esta mejora con el ejercicio, y pediremos pues exámenes de laboratorio. En el caso de malignidad, tanto primaria como metastásica, podemos buscar si hay anorexia, fiebre, historia de malignidad, dolor nocturno intratable, dolor al reposo, pérdida de peso. En este caso también tendremos que buscar si es que hay otros signos, ¿no? que consideren mielopatía, por ejemplo, ¿ya? Y ahí vamos a pedir la resonancia magnética. Cuando hay mielopatía, por ejemplo, en esclerosis lateral amiotrófica o mielitis transversa, vamos a encontrar otros signos como puede ser ataxia, que eso es un signo urgente de tratar en cervicalgia si hay alteraciones para la marcha, o alteraciones de los esfínteres, ¿no? Disfunción en vejiga, intestino, si hay tremor además. Entonces ahí buscaremos el reflejo de Babinski, si hay fasciculaciones, el signo de Hoffman, el hiperreflexia, entre otros, ¿no? Y ahí pediremos una electromiografía, por ejemplo, una resonancia. Una emergencia vascular, por ejemplo, una disección arterial o vertebrovascular, también vamos a obtener la sensación en el cuello, diplopía, dolor de cabeza, vértigo, y también deben ser referidos urgentemente para una tomografía o angiotomografía. Entonces, nosotros tenemos que encontrar en el examen físico algunas banderas rojas. Por ejemplo, Cohen las describe, ¿no? Edad menos de 20 años y edad mayor de 50 años. En las de menos de 20 años, si hay anormalidades congénitas, si hay ciertas marcas de nacimiento, por ejemplo, si hay lesiones tipo café con leche en la piel, si hay historia familiar de otras enfermedades relacionadas a cervicalgia, entre otros. En la edad mayor de 50 años, más bien buscaré dos causas, sobre todo si hay historia de neoplasia o de cáncer y si hay enfermedad vascular. Entre los signos físicos y síntomas que son banderas rojas, si además se acompaña de fiebre, de rigidez cervical, de vómitos o náuseas, pérdida de peso inexplicable, si hay tortícolis, si hay eritemas o exudados y si hay inflamación del cuello, no severa, aumento de volumen. Entre otros, si es que yo ya le pido al paciente exámenes laboratoriales, de repente alteraciones en las rectantes de fase aguda, BCG, PCR, una alteración del conteo sanguíneo, o si hay otros síntomas de artritis inflamatoria, tanto a nivel lumbar como periférica, ¿no? O si hay antecedente de trauma. Y a nivel de los hallazgos neurológicos, si hay signo de Babinski o de Hoffman, si hay hiperreflexias, puede haber tanto alteraciones de primera como de segunda motoneurona, dependiendo de la patología de fondo que estemos tratando. Entonces va a haber alteración del tono muscular, puede haber incontinencia, alteración del estado cognitivo, ataxia, pérdida de peso, cefalea, que sea nueva y severa también, y la presencia de fotofobia, por ejemplo. Entonces, si un paciente tiene una bandera roja, nosotros tendremos que ampliar los estudios, ¿no? Pero una cervicalgia aislada que no cumple con estas banderas rojas, que de repente recién no tiene mucho tiempo de evolución, bueno, puede esperar, ¿no? No es necesario pedirle una radiografía de inmediato y se podría iniciar tratamiento analgésico. En una cervicalgia aislada simple, puede deberse también a contractura, ¿no? De la musculatura cervical, puede irradiarse hacia occipucio, hacia el hombro y hacia la región periescapular, ¿ya? Puede aparecer dolor bruscamente por espasmo muscular, pero lo más frecuente es un comienzo insidioso, por ejemplo, cuando hay artrosis cervical. Y esta suele afectar más las zonas de presión de C5 y de C6.
Los pacientes suelen referir rigidez, siendo muy frecuente la presencia de cefaleas, ¿no? No debería existir una distribución metamélica en una cervicalgia simple, y el dolor referido suele asociarse a sensación de calor o hormigueo, a veces relacionada a afección del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por ejemplo, piloerección o sudoración. En la palpación profunda quizás podamos encontrar algunos puntos gatillo que suelen producir unos patrones típicos de dolor referido. En relación al dolor cervical anterior, que se puede dar a lo largo del músculo esternocleidomastoideo, que empeora con la rotación hacia un lado, suele deberse a una distensión muscular. Un dolor en los músculos posteriores del cuello que empeora al flexionar la cabeza sugerirá una etiología miofacial. Si un dolor en la parte posterior del cuello empeora con la extensión y las rotaciones al examen físico, tendrá de repente un componente discogénico. Entonces, hay pacientes que tienen dolor intenso en la región suboccipital, puede deberse a cambios patológicos en la columna cervical superior. El dolor en estos pacientes puede irradiarse a la parte posterior del oído o a la parte inferior del cuello. En estos casos, la rotación del cuello va a estar muy limitada. Los otros dos casos, cuando hay radiculopatía o mielopatía, son de interés por su frecuencia también. Cuando el dolor se extiende por la metámera a la raíz o un territorio de un nervio periférico, hablamos de una radiculopatía. Entonces, es importante un examen neurológico bien desarrollado, ¿no? Los pacientes pueden referir dolor agudo y sensación de hormigueo y quemazón en la zona afectada, y puede haber pérdida sensitivo-motora dependiendo de qué raíz nerviosa va a ser la afectada. Por ejemplo, las más frecuentes aquí son C5, C6 y C7, y el dolor puede aumentar con la hiperextensión de la cabeza, y es más frecuente a partir de los 60 años, ¿no? En cambio, la mielopatía es una causa rara de dolor cervical que aparece por el estrechamiento del canal espinal, con afectación de la médula, por lo que aparecen síntomas neurológicos como debilidad en manos y miembros inferiores, dificultad para el equilibrio y dificultad para la marcha. En estos casos, tanto en radiculopatía como en mielopatía, necesitamos pedir de inicio imagenología. En el caso de la mielopatía, sobre todo una resonancia magnética, ¿no?, de columna cervical. Y la mielopatía es más frecuente en varones, a diferencia de la radiculopatía, la irradiación puede ser o no segmentaria, y se tiene que hacer diagnóstico diferencial con patologías neurológicas como esclerosis múltiple, degeneración subaguda combinada de la médula, esclerosis lateral amiotrófica. En este caso, si el diagnóstico es más precoz, es necesario quizás a veces la realización de una descompresión medular para mejorar el pronóstico del paciente. Aquí vemos en el caso de las radiculopatías cómo estos se afectan tanto a nivel de la sensibilidad como a nivel motora. Por ejemplo, en C5, como vemos aquí, esta es la metámera, ¿no? Va a ser la cara externa del hombro y del brazo hasta el codo. El reflejo afectado puede ser el del bicipital, y la pérdida motora podemos ver una aducción de la inflexión del brazo, ¿no? Se afecta deltoides y bíceps. En C6 va a ser más bien la cara externa del hombro, el brazo, el antebrazo y hasta el primer dedo, C6 primer dedo. Acá también se puede ver afectado el reflejo bicipital y estilo radial, y el problema o la pérdida motora que podemos ver, aunque sea discreta, va a ser la flexión del brazo y supinación de la muñeca. En C7 es también la cara posterior de hombro, como vemos aquí, también el antebrazo, y va a ser el segundo y tercer dedo. El reflejo en este caso será posterior, el tricipital, y la dificultad motora va a ser la extensión del brazo. Y C8 finalmente la cara interna del brazo y antebrazo, el cuarto dedo y quinto dedo. El reflejo afectado va a ser el tricipital y el estilo cubital, y vamos a ver una pérdida motora en la extensión del brazo y la muñeca. Eso en relación a a cervicalgia. En relación a dorsalgia, esta es mucho menos frecuente que el dolor en región cervical y lumbar. De hecho, no hay mucha literatura reciente, y es frecuente que exista juntamente con estos, ¿no? Es importante considerar que muchos dolores dorsales son referidos, ¿ya?
Debemos sospechar una causa de dolor dorsal, es la fractura patológica en mujeres con un traumatismo de baja intensidad o por sobreesfuerzo comienza el dolor. Cuando hay una fractura osteoporótica por encima de D6 debemos sospechar de neoplasia, y la columna vertebral también es asiento frecuente de mieloma, ¿ya? En los niños y jóvenes puede existir dolor dorsal con la existencia de alteraciones en las líneas como en la alineación como cifosis y escoliosis. Y en los adultos más frecuentemente las lesiones artrósicas, ¿ya? La artrosis dorsal por sí sola rara vez causa dolor. De hecho, no hay correlación clínico-radiológica del dolor y de los hallazgos encontrados. Es más frecuente entre los 16 y 40 años. Hay un dolor continuo de diferentes características en región dorsal, sobre todo a nivel de D2 a D5, y puede estar acompañado de parestesias o sensación de pérdida de fuerza. Algunas causas de dolor dorsal, igual como mencionamos en cervicalgia, también se puede dividir entre mecánica e inflamatoria, que cumplen las mismas características. Entonces, la dorsalgia mecánica puede ser aguda o crónica. En el caso de aguda podemos pensar en una fractura vertebral, sea patológico, ¿no? En una hernia discal, por ejemplo. Y en el caso de crónica, la enfermedad de Schauerman, que es que se presenta en los niños, ¿no? Donde hay un aplastamiento de los cuerpos vertebrales y puede llevar a una cifosis juvenil. Cifosis o escoliosis de nacimiento, espondiloartrosis, dorsalgias funcionales, que suelen ser benignas. En el caso de las dorsalgias inflamatorias, siempre pensar en las enfermedades reumáticas, las espondiloartropatías, entre ellas la espondilitis anquilosante, la fibromialgia, la espondiloartrosis, el síndrome de dolor miofascial también. En relación a la presencia de tumores, que pueden ser primarios, metastásicos o tipo mieloma, infecciones, el dolor puede ser mixto, o sea, combinado tanto los síntomas de dorsalgia mecánica e inflamatoria. Y la dorsalgia referida también puede deberse a problemas de vísceras abdominales, vesícula biliar, páncreas y úlcera péptica, cardiopatía isquémica, pericarditis, aneurisma de la aorta y herpes zóster. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Lo más importante es siempre realizar una buena anamnesis y un buen examen físico. Las pruebas, como mencionamos, las pruebas imaginológicas no son necesarias desde el inicio, y su solicitud debe venir a confirmar las sospechas diagnósticas de acuerdo a los signos o síntomas que nosotros encontramos en el paciente. Debemos buscar los antecedentes personales, el tipo de trabajo, si practica deportes, qué tipo de deportes, si hay antecedentes familiares de enfermedades inflamatorias, por ejemplo, problemas psíquicos. Las características del dolor también son importantes, sobre todo para diferenciar entre dolor mecánico o dolor de tipo inflamatorio. También debemos registrar cuándo aparece el dolor, ¿no? Dónde se localiza, si se extiende y qué síntomas acompañantes tiene. Una forma de comienzo aguda sugiere contractura muscular o irritación radicular, mientras que una forma progresiva es más habitualmente, por ejemplo, se relaciona a patología degenerativa, ¿no? Pensaremos en eso. El dolor referido, como todos ya conocemos, no tiene una localización definida, es más impreciso, puede no estar acompañado de parestesias. Y la afección neurológica viene determinada por la existencia de déficit motor, ¿no? Disminución o evolución de los reflejos osteoteninosos y maniobras radiculares positivas. Bueno, acá un poquito para recordar nuevamente las características o la diferencia entre dolor mecánico e inflamatorio. El mecánico no va a ser constante, se produce con el movimiento y mejora con el reposo. Se produce del esfuerzo físico. Puede dificultar iniciar el sueño, pero no despierta al paciente. En cambio, el inflamatorio es un dolor que puede llegar a ser constante, aumenta no mejora con el reposo, puede incrementarse con los movimientos, pero también mejora. O sea, el paciente refiere que al realizar los movimientos es como que calienta el cuerpo, ¿no? A veces lo pueden referir así. El dolor inflamatorio puede despertar al paciente por la noche,
y puede estar acompañado de rigidez matinal. En este caso podemos pensar en espondiloartropatía sobre todo, y infecciones o tumores cuando hay sobre todo un carácter mixto del dolor. Nosotros debemos hacer la exploración física en 3 puntos. 1, la inspección y palpación de toda la columna vertebral con el paciente parado en bipedestación. Debemos observar curvaturas, si existen asimetrías o masas o hay posiciones antiálgicas. También comprobar la movilidad, primero la activa y posteriormente la pasiva, y la movilidad contra resistencia solo en la columna cervical. Y cuando la movilidad activa está limitada o es dolorosa, sugiere lesión articular o extraarticular. En la artrosis cervical, por ejemplo, está limitado principalmente a los movimientos de lateralización. Aquí hay es una tabla acerca de los movimientos cervicales normales según la edad, en los grados de flexión y extensión. Y esta es una imagen en donde se ve los diferentes puntos que nosotros debemos, o masas musculares que nosotros debemos de examinar cuando un paciente tiene cervicalgia, ¿no? Y que podrían estar acompañando este dolor. Entonces, en columnas cervicales es importante explorar la sensibilidad, la fuerza y los reflejos. Existe una serie de maniobras especiales para explorar la región cervical, y las llamadas radiculares provocan compresión y estiramiento de las raíces nerviosas. Por lo tanto, si son positivas, indican lesión en las mismas. Entonces, acá hay algunas maniobras radiculares y no radiculares. Empezaremos con las no radiculares. La maniobra de Addison, por ejemplo, es tener al paciente en bipedestación y el explorador va a estar detrás y a un lado. Se palpa el pulso radial y se lleva el brazo hacia atrás en extensión y con rotación externa. Se va a girar la cabeza hacia el lado explorado. Si el pulso radial disminuye, sugiere síndrome del escaleno o de costilla cervical. La maniobra de bustos es otra maniobra no radicular, donde el paciente en esta ocasión va a estar sentado. El dedo se va a deslizar en la línea medio occipital desde C2 hasta C7 y no se debe palpar ningún relieve. En los radiculares está el síntoma del MIT, que es la flexión de la columna cervical. Es positivo si el paciente refiere dolor como descarga eléctrica que desciende por la raquis. ¿Ya? Incluso puede ser hasta extremidades inferiores, ¿no? De estiramiento de la segue del brazo, en el caso se va a hacer el brazo en la abducción de 90 grados y el antebrazo vertical. Se va a extender el codo tirando el brazo hacia abajo y hacia atrás, y con la otra mano se flexiona lateralmente la cabeza del paciente hacia el lado contrario. En este caso es positivo, se aumenta o desencadena el dolor. El de Spurling, el de compresión caudal de la cabeza de Spurling, es un paciente sentado y el explorador detrás. Con ambas manos el explorador presiona la cabeza del paciente en sentido cráneo-caudal y se hace una ligera inclinación sobre el lado afecto. Si desencadena dolor o aumenta, es positivo. Y la tracción cervical es un paciente sentado y el explorador de atrás, y se hace, en vez de empujar la cabeza, se jala, ¿no? Se tracciona. Y es positivo si el dolor mejora. Entonces acá vemos una imagen sobre todo del test de Spurling, ¿no? Entonces vemos al examinador por detrás y empuja hacia abajo y hacia el lado afectado la cabeza. Las pruebas de imagen fundamentalmente en columnas se deben solicitar 2 proyecciones, tanto anteroposterior como lateral, y a nivel cervical también nos serviría una proyección oblicua. La proyección anteroposterior es útil para valorar la altura y la alineación de los cuerpos vertebrales, también las articulaciones fusiformes, así como las apófisis espinosas. Hola Nadia, perdóneme la interrupción. Disponemos de 2 minutos más, doctora. Gracias. La lateral es la de mayor valor, como mencionaba, ya que visualiza el 70% de alteraciones detectables. Cuando existe traumatismo o dolor de características inflamatorias, las radiografías se solicitarán desde el inicio. También si hay banderas rojas, los síntomas de alarma también son desde el inicio, ¿ya? Y si ya hay existencia de clínica neurológica evidente, una resonancia magnética nuclear.
Entonces, este cuadrito, si hay un paciente con dolor cervical, haremos una análisis y una exploración física. Si el dolor es de tipo mecánico, solo, sin presencia de radiculopatía o mielopatía, no antecedente de trauma o no tiene características inflamatorias, el tratamiento será conservador. Analgésicos, puedo utilizar relajantes musculares. Si ya hay signos de radiculopatía o mielopatía, tendré que solicitar un estudio radiológico, radiografía o en el caso de la mielopatía de frente a una resonancia magnética nuclear. Igual si hay traumatismo. Si el dolor es más de 6 semanas o no mejora con tratamiento, así sea mecánico, también empezaré con un estudio radiológico, en este caso radiografía. Si el dolor tiene características inflamatorias, tendré que buscar patologías relacionadas a las espondiloartropatías, artritis reumatoidea u otras. Si los hallazgos son negativos, en el caso de un dolor mecánico, una radiografía normal, aunque sea crónico, también iré a un tratamiento conservador. Si hay hallazgos de compresión del nervio, deformidad o lesión ósea, tendré que solicitar estudios neurofisiológicos. Si los hallazgos no son negativos, también volveré a un tratamiento conservador, pero si hay afección nerviosa, ella tendrá que recibir incluso tratamiento quizás quirúrgico y debe ser evaluado por esa especialidad. Este es otro algoritmo que es similar. Doctora Nadia, estamos en el tiempo, por si acaso. Y bueno, finalmente ya para terminar, ¿cómo tratamos el dolor cervical o dorsal? La mayoría de los pacientes, como vimos, son de cervicalgia y dorsalgia mecánica, mejora de 2 a 3 semanas. El tratamiento puede incluir modificaciones de la postura, ejercicios en casa, y si el dolor persiste a pesar de esto, podemos también empezar con medicina física y rehabilitación. Aquí hay algunas medidas higiénicas de la columna, tanto posturales como manejos de cargas que podemos emplear en los pacientes. Y la fisioterapia también es fundamental. Como mencionamos, el tratamiento puede ser paracetamol o antiinflamatorios y podemos usar incluso relajantes musculares o en algunos casos antidepresivos cíclicos. El collarín cervical no debe ser utilizado más de 3 horas al día y no más de 1 a 2 semanas, ya que aumenta el riesgo de atrofia muscular y retrasa también la curación. Entonces es más importante la fisioterapia, ¿no? En esos casos. Finalmente, la cirugía no se recomienda en ausencia de síntomas de radiculopatía o mielopatía y en algunos casos podemos utilizar esteroides vía epidural antes de plantearse la cirugía. Gracias por su atención a todos.